Bien, bueno, pues el tema que hoy vamos a revisar y que es un tema ya bastante conocido, tanto en la investigación cuantitativa, al igual que en la investigación cualitativa, es lo correspondiente al marco teórico. Cuando hablamos de marco teórico, es el cuerpo, ¿no? De la investigación, dígase cuantitativa o cualitativa. Pero antes de que entremos a la parte de la revisión del marco teórico, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño recordatorio de la clase pasada. Recuerdan que vimos una parte muy importante de en la investigación cualitativa, que era la formulación de nuestra pregunta de investigación, ¿verdad? Yo quiero pensar que para el día de hoy ya todos tenemos elaborados nuestras preguntas en relación a la estructura que vimos en la clase anterior. Recuerden que es muy importante que su pregunta, ¿verdad?, lleve los siguientes componentes. Primero, empezar en un interrogatorio. ¿Cómo o qué? Segundo, el verbo de acción, lo que nosotros queremos investigar en relación a significancia, percepciones, experiencias, vivencias, construcciones, interpretaciones. Ese es el verbo de acción. Luego vamos a el fenómeno central. Bueno, ¿qué es lo que nos está causando esa, ese, esa duda de querer saber? A lo mejor estamos, ¿verdad? Viendo una situación con los residentes en relación a su aprendizaje o en relación a las relaciones interpersonales, o también estamos en nuestra área laboral y queremos saber, ¿verdad?, cómo es la atención, la calidad de la atención, no calidad de la atención, sino la atención, cómo perciben la atención algunos pacientes, o incluso qué significado le dan algunos pacientes que tienen alguna enfermedad terminal en relación a su atención que se genera en el instituto. Entonces, ese es el fenómeno. Y luego los participantes, pues es los individuos que ustedes van a, en los que van a implementar su investigación, ya sea estudiantes, ¿verdad? Internos, pasantes, residentes, o si en el caso de trabajo social, en algún grupo en específico, adolescentes, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicos, hipertensos, y posteriormente el lugar donde va a ser. Eso es muy importante. Si es en urgencias, urgencias de dónde, de una unidad, ¿verdad? Si es en el trabajo social, de un hospital o de una unidad, si es en el área de pasantes, ¿verdad? ¿Pasantes de qué? A lo mejor pasantes rotatorios de unidades médicas rurales o pasantes de una unidad, pasantes de hospital, ¿verdad? Pero lo más importante son estos componentes. Si su pregunta no tiene esos componentes, a lo mejor, como dice, como comentó el doctor Gil, puede variar el orden de estos componentes para que la estructura de la pregunta sea más entendible para la persona que lo lee. Sin embargo, no se puede omitir ninguno de los componentes que lleva a cabo la pregunta de investigación. Entonces, si a lo mejor alguno dice, bueno, resulta que mi participante no está ahí, lo puse después, antes del fenómeno central o el verbo, porque pues creo que la estructura de mi pregunta es mucho mejor y se da a mejor la comprensión, pues adelante. Recuerden que también vemos la parte de la estructura, la gramática, ¿no? Que sea entendible para la persona. Entonces, pero lo más importante es que no falte ninguno de los componentes de la pregunta de investigación. ¿Sale? Y como recordatorio, cuando vimos objetivos, ¿se acuerdan? Dentro de los objetivos, también, ¿verdad? Vemos la parte de los verbos, vemos la parte también del fenómeno. ¿Mm? Vemos también los participantes, también se menciona el lugar de investigación, a diferencia de la pregunta, pues este generalmente empieza con el verbo. Un verbo que sea con una característica cualitativa. ¿Cuál sería un verbo con una característica
cuantitativa, aquello que inicia como analizar o evaluar, ¿sale? Son verbos que implican más una parte cuantitativa, una parte de medición. Mientras que la parte cualitativa, ¿verdad? Van verbos más como de conocer, describir, interpretar, ¿no? Entonces, esos son los verbos que utilizamos más en la parte cualitativa. Bueno, luego vimos la parte del propósito, que no confundamos, ¿verdad? El propósito con el objeto de investigación. Y hoy precisamente, este, estoy en la parte de los exámenes profesionales para sustentación de tesis, para especialidad. Y en efecto, yo le preguntaba a uno de los residentes, a ver, ¿cuál es el propósito de tu investigación? ¿No? Muy diferente a que yo le diga cuál es tu objetivo de investigación. El propósito, ¿verdad? Es en la parte donde tú como investigador describes el tipo de estudio que elegiste y el por qué lo elegiste de una manera breve. Damos cuenta en el propósito, nosotros en la parte cualitativa tenemos que plasmar el enfoque que nosotros elegimos y por qué elegimos ese enfoque y en relación a lo que nosotros vamos a investigar, cómo lo vamos a definir. ¿Sale? Recuerden, yo les comentaba en la clase anterior que las definiciones, siempre hay que procurar que la definición del propósito sea una definición lo más completa, lo más robusta, lo más amplia, para que pueda dar pauta a que cuando ustedes hagan sus objetivos o entrevista, ¿verdad? Tengan mucho de dónde abarcar. Si su definición es una definición muy pequeña, muy ambigua, entonces no va a permitir que el investigador tenga un horizonte amplio donde cual pueda preguntar, indagar, entrevistar. ¿Sale? Entonces, la recomendación es buscar muchos autores, muchas definiciones. Y esto van a ser, sí van a ser, porque ahorita que veamos la parte del marco teórico, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta la importancia de poder realizar una búsqueda exhaustiva, ¿verdad? Para que nuestro marco teórico sea un marco teórico lo más eh, sustentable para nuestra investigación. Hasta aquí, ¿alguna duda en relación a lo que hemos visto de objetivos, propósito y pregunta de investigación en clases anteriores? ¿Quieren levante su manita para que podamos resolverlo? ¿No? Bueno, ok. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con la parte de marco teórico. Y antes de empezar con el marco teórico, ¿verdad? Yo quisiera escuchar en sus propias palabras y en su propia experiencia qué es el marco teórico y cómo construyen ustedes su marco teórico o cómo han construido su marco teórico cuando han realizado algún protocolo de investigación. Quisiera escuchar tres opiniones personales acerca de cómo ustedes lo realizan y para ustedes qué es el marco teórico. A ver, vamos para que empecemos a despertar. A ver, César, muy bien. Y luego vamos con Ana Patricia. Adelante, doctor César. Bueno, pues de marco teórico, yo diría mis palabras que son toda la información, los antecedentes acerca de lo que estamos estudiando y pues organizarlo de la manera más adecuada para que podamos tener ahora sí que un acceso a esa información y sepamos de qué se va a tratar. Lo que yo he hecho en los trabajos que he realizado, pues principalmente consultar fuentes primarias, Medscape, Cielo, fuentes de artículos especiales para poder tener una información vasta y usarla en las tesis. Ok, muy bien, gracias, doctor César. Adelante, licenciada Ana Patricia. Buenas noches. Eh, Buenas noches. en mi caso, pues, generalmente hemos hecho investigaciones cuantitativas y para crear
el marco teórico, pues es una revisión bibliográfica de fuentes primarias, se pueden tomar libros, medios electrónicos, y también lleva un orden. Generalmente iniciamos con los conceptos generales y después vamos abarcando también datos estadísticos que sustenten nuestro estudio, y básicamente es lo que se tiene. Pues también se debe tener datos de nivel internacional, nacional y algo local para que puedan sustentar el estudio que queremos hacer. Incluso también se puede manejar artículos científicos, investigaciones relacionadas con el tema que estemos tratando de estudiar. Muy bien, gracias, gracias, Ana Patricia. Un comentario más, una opinión más. Vamos, despierten, tomen agua, coman su galletita o su café, ¿verdad? Pero a ver, vamos a escuchar una opinión más. Todos hemos hecho algún protocolo, todos hemos tenido la experiencia, ¿verdad? ¿Cómo lo realizan? Y para ustedes, ¿qué es un marco teórico? A ver, una manita. Héctor, doctor Héctor, adelante. Bueno, el marco teórico es la fundamentación académica, por no repetir teórica, de lo que estamos investigando o de lo que queremos conocer. Y sí se tiene que tener la mayor fortaleza posible en conceptos o en teorías que le den sustento a lo que estamos investigando. Muchas gracias, doctor Héctor, muy bien. Gracias. Bueno, entonces ya escuchamos, ¿verdad? Tres opiniones en relación a lo que corresponde en marco teórico en su experiencia y escuchamos la palabra que es la recolección o recopilación de información, de antecedentes, organización de información, consulta de artículos y documentos, bibliografías, libros, ¿verdad? Datos estadísticos o epidemiológicos, también dentro del marco teórico. También nos dice el doctor Héctor que es una fundamentación académica y que también les da la parte del sustento, ¿verdad? En conceptos y en teoría al marco. Muy bien, pues en efecto, todo lo que ustedes comentaron es algo muy cierto, ¿no? Pero para eso es necesario, ¿verdad? Que para que nosotros podamos realizar un buen marco teórico, ¿verdad? Que tengamos la parte del estado del arte, el estado del arte para realizar un marco teórico. Y cuando hablamos de arte a nivel general, ¿verdad? Decía un autor que es la habilidad de hacer bien las cosas, ¿no? Y encontrando algunos documentos, ¿verdad? Leyendo, algunos dicen que el estado del arte es una técnica, porque requiere, ¿verdad?, de un proceso, un procedimiento, una serie de pasos para que se pueda realizar y que se debe de llevar a cabo con los procedimientos. Otros dicen que el estado del arte es una estrategia que te permite a ti, investigador, poder, ¿verdad?, dar sustento a tu investigación a través de las bases documentales. Y otros autores dicen que el estado del arte para realizar el marco teórico es un análisis hermenéutico, es decir, que consta de una serie de interpretaciones de todo el material bibliográfico. Incluso dicen que es la investigación de las investigaciones. Bien. Y si lo vemos de esa perspectiva, para todos los que hemos hecho, realmente nosotros hacemos, cuando hacemos el marco teórico, hacemos la investigación de todas las investigaciones que tenemos. Entonces,
Para poder elaborar un buen marco teórico dentro de la investigación cualitativa, es necesario que implementemos esta parte del estado del arte en la investigación. Y bueno, vamos a hablar un poquito de historia, ahora sí. ¿Qué es el estado del arte y por qué surge desde los años de 1978? Vargas y Calvo comentan que el estado del arte es una investigación documental que reconstruye teorías en las investigaciones aplicadas para poder interrelacionar con otras apuestas explicativas y tiene un particular interés para el investigador. Entonces ellos dicen que se compone de reconstrucción de muchas teorías, interrelacionarlas, ¿verdad? Y que esas teorías son seleccionadas y son de interés para la persona que lo hace. Para el año de 1980, los investigadores empiezan ya a denominar estado del arte al marco teórico, ¿sale? Y le dicen que es la revisión documental y la acumulación de todas las evidencias necesarias para el sustento teórico dentro de la investigación. En 1992, Calvo, que es uno de los autores que más se mencionan, fíjense, dentro de la historia del estado del arte, dentro de la investigación cualitativa, dice que el estado del arte es una revisión de lo que se había producido sobre un tema. Y volvemos a lo mismo, como les decía, es una investigación de la investigación. Y en el 2002, ya un concepto más actual, Uribe dice que el estado del arte es una investigación sobre la producción investigativa de un determinado fenómeno. O sea, ahora yo, investigador, voy a revisar todas las investigaciones, ¿verdad? Y del fenómeno que yo deseo, y en relación a todas esas investigaciones, yo, investigador, voy a realizar mi propia investigación. Y entonces, otros conceptos más actuales dicen que el estado del arte es una investigación documental sobre la cual se recupera y trasciende reflexivamente el conocimiento acumulado sobre determinado objeto de estudio. Y en efecto, cuando nosotros elaboramos el marco teórico, pues tomamos muchas investigaciones de diferentes momentos, diferentes artículos de diferentes años. Si bien es cierto, siempre decimos que las investigaciones o los artículos que ustedes tomen para la elaboración de su marco teórico sean de los 5 últimos años hacia acá. ¿Con qué? Con la finalidad de que sea lo más reciente que ustedes investiguen y pues su investigación también sea lo más actualizada. El estado del arte también lo consideran como una investigación con desarrollo propio, cuyo fin es develar la interpretación de los autores sobre el fenómeno y hacer explícita la postura teórica y metodológica de los diferentes estudios. Si bien es cierto, cuando ustedes elaboran un marco teórico, ¿verdad? No solamente se trata de seleccionar, hacer una revisión bibliográfica y digo, bueno, este de 25 artículos, 20 me sirven, 5 no me sirven. Ahora bien, de esos 20 artículos me toca leerlos y me toca llegar a una conclusión y en relación a eso, qué postura toma cada autor y si es acorde a la postura metodológica y teórica que yo pretendo dentro de mi investigación. Aquellos que no cumplen esa postura metodológica y teórica dentro de mi investigación, pues los eliminas. ¿Por qué? Porque no te van a dar el sustento. Al momento de que tú llegues a una conclusión o una discusión, recuerden que la parte de la bibliografía nos apoya mucho para poder llegar a una conclusión y de esta manera poder llegar a una objetividad en la investigación. Ustedes se van a dar cuenta más adelante que cuando veamos la triangulación de datos se trata de que tengamos la mayor cantidad de sustento documental para que podamos confrontar lo que yo investigo con lo que los demás dicen y de esa manera lograr llegar a una objetividad. Entonces, he ahí el por qué es necesario, ¿verdad? Que nosotros tomemos diferentes artículos, diferentes teorías, diferentes bases bibliográficas para poder dar sustento a nuestro marco teórico.
Bueno, también dentro de este estado del arte, ¿verdad? Que yo ¿cómo voy a elaborar este marco teórico? Pues a través de este estado del arte, esta técnica o esta estrategia que me va a permitir a mí llegar a darle el sustento y generar una investigación de las investigaciones. Pero ¿qué debe de incluir, ¿verdad? Durante este proceso del estado del arte? Uno, el investigador debe tener muy en mente el problema que va a investigar, el fenómeno que tiene a visualizar, lo debe tener presente y es el que va a presentar siempre de entrada en su marco teórico. Dos, ten presente, investigador, qué tipo de audiencia, a quién va a ir dirigida tu investigación, a quién le vas a presentar esa investigación. Porque en relación a quién lo vas a presentar, es la manera y el tecnicismo que tú vas a implementar dentro de la elaboración de tu marco teórico. Eso es muy importante. Tercero, expertos que lo elaboran. Y esto más que nada se refiere a qué autores voy a utilizar, qué pioneros, quiénes voy a mencionar dentro de la parte epistemológica, ¿verdad? Y dentro de la parte de la teoría, que a quiénes voy a mencionar, cuántos autores voy a referir para darle sustento a mi investigación. Y lo último es, no olvides que dentro de este proceso de elaboración de marco teórico, tú tienes que incluir los diferentes enfoques metodológicos que van apropiados a tu investigación, las diferentes tipos de metodología que se han implementado y que le van a permitir tener un mayor respaldo a lo que tú vas a estudiar. Entonces, estas son algunas recomendaciones que tú, investigador, debes de tomar en cuenta para que puedas llevar a cabo esto que le llamamos el estado del arte, la estrategia para poder elaborar tu marco teórico. ¿Verdad que muchos no lo conocíamos en la investigación cuantitativa? En la investigación cuantitativa siempre hemos agarrado y decimos, ay, vamos a investigar características clínico-epidemiológicas de la enfermedad arterial periférica en los pacientes con diabetes mellitus. Inmediatamente que se nos viene, voy a checar epidemiología, estadística, a ver cuántos pacientes hay con enfermedad arterial, cuántos pacientes hay con diabetes en nuestra unidad o en nuestro hospital, a ver cuántos han generado causas de amputación y nos vamos mucho con la estadística y empezamos a juntar toda la información y empezamos, ¿no? Que a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal y luego, pero nos olvidamos de que el investigador al momento de realizar su marco teórico de la investigación cuantitativa o en la investigación cualitativa, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta ciertos elementos que nos van a permitir que cuando presentemos nuestra investigación sea una investigación que sea apta para quien lo voy a presentar. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Antes de continuar, porque todavía falta un poquito más. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Bueno, y entonces, ¿verdad? Como algunos comentaron, en efecto, hablamos de un cuerpo, el marco teórico es un cuerpo que voy a realizar y por lo tanto debe tener una cabeza, debe tener un tronco y debe tener unos pies, ¿no? Entonces debe tener una fase inicial, una fase analítica y una fase final. Y alguno de ustedes leyó, ¿verdad? ¿En qué consiste esta fase inicial dentro del estado del arte? Alguien que haya documentado o que, ahora va la siguiente pregunta, y yo creo que sí le van a acertar. ¿Qué consideran ustedes que es la parte inicial de cuando tú vas a hacer el marco teórico? ¿Qué es lo primero que ustedes harían para hacer su marco teórico? A ver,
Si ahorita les digo, a ver, vamos a elaborar un marco teórico precisamente vamos a elaborar marco teórico de investigación cualitativa, ¿qué es lo primero que ustedes hacen? Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Mónica. Sí, yo creo que muchos de los compañeros todavía estamos ahí agarrándole un poco a lo cualitativo. Entonces creo que voy a pecar de cometer un error, pero creo que muchos hacemos como un background del tema que vamos a investigar. Así Entonces, es. sí pecamos de buscar pues, la epidemiología de la población en la que vamos a trabajar, los antecedentes, qué estudios se han realizado previamente, qué encontraron esos investigadores que hablaron del tema o un poco relacionado con lo que vamos a investigar. Entonces, Eso, muy bien, Mónica. No cambia en absoluto dentro de la investigación cuantitativa. Esa es una buena noticia. Lo primero que ustedes hacen es la revisión documental. Tengo mi problema, ya sé lo que voy a estudiar. Ahora sí, me voy a googlear, ¿verdad? A revisar libros, a buscar material, ¿verdad? Y empezar a juntar. Generalmente esa es la fase inicial. Y miren, algunos autores dicen que implica la búsqueda, la recopilación y la organización de un inventario de todas las fuentes de información. Es decir, como lo comentaban, voy a buscar en todo, dígase libros, documentales, recuerden, dependiendo del tipo de investigación, hay investigaciones en donde es necesario hacer una revisión de películas, ¿verdad? De documentos, de recopilar toda esta información y luego organizar mi información que tengo, ¿verdad? En relación a artículos, en relación a libros, en relación a videos, en relación a grabaciones, ¿verdad? Y empiezo a seleccionar. Esa es la parte inicial. Dice que es la primera fase y se conceptualiza el objetivo de estudio y su abordaje. En esta se describen los núcleos temáticos de la investigación. ¿Y a qué nos referimos? Yo dije, bueno, ¿a qué se refieren cuando hablamos de núcleos temáticos? Bueno, de lo que son las ideas principales de esta investigación. Es decir, que pues como voy a hacer un estudio de tipo etnográfico, tengo que buscar estudios etnográficos, ¿verdad? Tengo que tener en mente qué población voy a implementar. Si lo voy a hacer con los pasantes de servicio social, tengo que buscar también fuentes bibliográficas en relación al servicio social, porque tengo que definir para los lectores qué es un servicio social en el campo de la salud, ¿verdad? Entonces, y también otro núcleo temático tendría que ser si mi investigación va con una tendencia constructivista, ¿verdad? Con enfoque cualitativo, tengo yo que también buscar bibliografía acerca de estos conceptos, ¿verdad? Que me van a servir para la realización de mi marco teórico. Y entonces, una vez que yo tengo toda la recopilación de las fuentes bibliográficas, ¿verdad? Que son las más recientes y que siempre les comento que sean fuentes bibliográficas lo más sustentables, incluso hay repositorios, tesis, ¿verdad? Ustedes pueden implementar todo lo que tengan a su alcance, ¿verdad? Y después de que ustedes hayan ordenado toda esta cantidad de información, ¿verdad? Voy a clasificar mi información. ¿Cómo la voy a clasificar? Bueno, en relación a lo que voy a empezar a describir, ¿verdad? Como les comentaba en la parte de los núcleos temáticos, ¿verdad? Es muy importante que ustedes, si yo voy a hablar de un estudio de tipo etnográfico, todos los artículos en material de tipo etnográfico que me sirvan de sustento para definir por qué voy a realizar mi estudio con ese enfoque, ¿verdad? Lo voy a clasificar. De lo mismo, si voy a hablar de fenomenología, igual
el sustento, todo lo que encuentre acerca de qué es la fenomenología, los estudios, cómo la fenomenología ha impactado a nivel de la educación y a nivel de la salud, ¿verdad? También los voy a clasificar y separar. Y luego, por ejemplo, resulta que yo quiero saber, pues, principalmente la atención de las pacientes obstétricas. Entonces, tengo yo que también clasificar, hablar sobre la atención obstétrica. Tampoco lo voy a hacer a un lado. Entonces, voy a hablar de la atención obstétrica. ¿Qué es la atención obstétrica? ¿Dónde se da? ¿Qué implica y qué abarca una atención obstétrica? ¿Verdad? Y también la voy a clasificar. Entonces, por eso dice que el análisis, cuando dice presenta el momento hermenéutico, que implica el análisis de la información registrada en las unidades informáticas para construir unidades temáticas de mayor amplitud y con ellas construir el texto final de base del marco teórico de la investigación. ¿Qué significa esto? Ay, doctora, lo leo y no le entiendo. Cuando decimos implica el análisis de información de unidades informáticas nos estamos refiriendo a todo aquel documento que nosotros tenemos, ¿sale? Y que nos va a documento, me refiero a artículos, cassettes, lo que ustedes tengan, que me va a permitir construir mi unidad temática. O sea, si yo voy a hablar de atención obstétrica, por eso dice de mayor amplitud, de todo lo que yo encontré, ¿verdad? Voy a construir mi texto final, lo voy a juntar, que me va a dar mi base del marco teórico de la investigación. Hasta aquí, ¿alguna duda en relación al proceso de elaboración del marco teórico? Pregunten de una vez ahorita. ¿Todo bien? De todas maneras, al final les voy a enseñar algunos ejemplos de cómo ustedes pueden iniciar o redactar su elaboración de marco teórico. ¿Sale? Y siguiente, el estado del arte también se conforma en la parte final dentro de la investigación. Dice que es la fase interpretativa que permite ampliar el horizonte del estudio por unidad de análisis y proporcionar los datos nuevos. Calvos en 1992 dice que es la categorización y recomprensión que en ella se desarrolla la clasificación y se avanza hacia una nueva forma de entender el fenómeno. Es como les dije. Bueno, una vez que yo ya tengo mis unidades temáticas, porque ya lo junté, ¿verdad? Ahora, ¿qué me va a tocar a mí? Ojo, error que cometemos los investigadores. Esta frase me gusta, corto, pego. Esta frase me gusta, corto y pego. Igual, y vamos, y todo nuestro marco teórico es corto, copy, paste, copy, paste, copy, paste. Y luego, por eso, cuando mandamos en el comité de investigación, el CIRELSIS, para los que nunca han subido, ahora el comité, el CIRELSIS, tiene el comité de ética, y el comité de ética revisa el plagio de la investigación, y sorpresa, te lo dicen, te dicen, ¿sabes qué? Tu investigación está plagiada. ¿Cómo? Pues sí, porque nada más copiaste, pegaste, copiaste, pegaste, copiaste, pegaste. Entonces, ¿cuál es la fase final? Una vez de que yo ya tengo seleccionado lo que me va a servir a mí en cada unidad, ¿verdad? Temática, voy a interpretar, voy a parafrasear ese texto en mis propias palabras, ¿sale? Y lo voy a ir armando. De tal manera, por eso dice que lo voy a integrar, ¿verdad? Y que voy a generar un nuevo marco teórico de todas las investigaciones documentales. De esa manera, ustedes, ¿verdad? Van a tener su propio marco teórico elaborado con su interpretación en sustento con los autores, pero que no va a estar plagiado. Entonces, desde ahorita se los digo,
porque para que lo empiecen a trabajar de esa manera, porque puede ser una de las barreras por las cuales su protocolo luego no pueda ser autorizado, porque pasa al comité de ética y en el comité de ética, pues algunos comités aceptan con 40% de plagio, algunos 30 y algunos hasta el 20%. Entonces cada vez se pone un poco más complicado. Por eso es importante que el marco teórico, como lo dice, sea una fase interpretativa narrativa. ¿Sale? Utilicen esta parte de la narración y la interpretación. La mayoría de los errores que marcan los buscadores como Plagium, Turnitin, Viper es el marco teórico. Te lo marcan como plagiado. ¿Por qué? Porque el investigador solamente copió, pegó y ordenó. Entonces, tengan mucho cuidado en esta parte de la redacción de su marco teórico, ¿sale? Y entonces, para una buena noticia, ¿cuál es una diferencia entre la elaboración de un marco teórico dentro de la investigación cuantitativa y cualitativa? Bueno, pues la investigación dentro de la investigación cuantitativa, el marco teórico generalmente se formula al inicio de la investigación y se permite diseñar la construcción de datos. Cuando ustedes empiezan a realizar una investigación cuantitativa, de una vez empiezan a juntar toda su información. Como lo decía Mónica, empiezo a checar la estadística, el problema, ¿verdad? El impacto que tienen y ya empiezo a juntar, ¿no? Y le empiezo a construir. Y muchas veces ese marco teórico, una vez que yo empiezo a redactar, difícilmente lo modifico, ¿verdad? Puedo modificar otras cosas en la investigación cuantitativa, pero difícilmente el investigador modifica la investigación cuantitativa. ¿Por qué difícilmente? Porque acuérdense que en la investigación cualitativa decíamos que las preguntas pueden surgir durante el proceso de la investigación y que algunos objetivos también pueden surgir durante el proceso de la investigación. Por lo tanto, mi marco teórico es flexible al momento de construirlo, porque si en un momento determinado yo deseo agregar otro aspecto más dentro de mis objetivos y preguntas, tengo la oportunidad de poder incluirlo dentro de mi marco teórico. Entonces, por eso el marco teórico dentro de la investigación cualitativa es un marco flexible, ¿verdad? Porque se va elaborando durante y en el proceso de la investigación y, bueno, se elaboran en relación a conceptos y proposiciones teóricas nuevas, ¿sale? Y ahorita vamos a ver qué componentes, ¿verdad? Ahorita ya les enseñé cómo es la estructura y ahora vamos a los componentes que también debe de llevar mi marco teórico. Y bueno, ahí va. Así como en la investigación cuantitativa, que yo inicio siempre con la parte, y generalmente empezamos con la parte estadística, a nivel mundial, la OMS dijo que esto y el otro, y se estima que hubieron tantas muertes y esto y el otro. En la investigación cualitativa, ¿verdad? Empezamos con los lentes interpretativos. Algo muy importante es que la mayoría de ustedes, y casi puedo asegurar que el 100%, van a utilizar la corriente constructivista, ¿sale? El constructivismo social. ¿Recuerdan cuando vimos la parte de la epistemología y la ontología, ¿verdad? Hablamos de la parte del constructivismo social, que el constructivismo social se crea a través de la experiencia y el conocimiento que se ha obtenido de la suma de las relaciones con las personas. Entonces, muy probablemente su investigación va a tener una lente interpretativa constructivista y naturalista. ¿Por qué? Porque va a ser lo más apegado a la naturaleza de la realidad del objeto y del fenómeno que voy a estudiar. Entonces, cuando ustedes empiecen a elaborar su marco teórico, van a iniciar con una introducción de la lente interpretativa que ustedes van a implementar. Mi corriente epistemológica es constructivista social de tipo naturalista, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué es esa corriente y qué estudia
el naturalismo y el constructivismo para darle el sustento a mi investigación que voy a presentar. ¿Sale? Entonces, así van a empezar su redacción de marco teórico. Por favor, no lo olviden. ¿Mm? Es la parte inicial. ¿Cómo voy a iniciar? Presentando la corriente. En esta investigación cualitativa, con un enfoque de tipo fenomenológico, corriente constructivística. ¿Por qué? Porque en el constructivismo vemos que se encarga de que se crea a través de la construcción de las relaciones entre las demás personas con el contexto en el que se desarrolla y empieza. Eso ¿cómo lo van a obtener todas esas definiciones? Pues de su marco, de su revisión documental. Por eso es importante que si desde ahorita ustedes dicen mi investigación es etnográfica, fenomenológica, bibliográfica, lo que sea, empiecen a buscar, ¿verdad? Y sustento documental de eso, ¿sale? Y también, si es constructivista, en efecto es naturalista, porque hablamos del naturalismo en la investigación cualitativa, porque es naturalista y que estudia el naturalismo y en apego a la parte de la educación a la salud. ¿Sale? Y entonces, una vez que yo doy esa introducción de la lente interpretativa y la corriente filosófica y epistemológica que yo voy a implementar en mi investigación, ¿verdad? Nos vamos a los conceptos básicos. Se voy a hablar de significancia, percepción, vivencia, experiencia, construcción, ¿verdad? Tengo yo que explicar las definiciones de estos conceptos que yo voy a implementar. ¿Sale? El autor, en el artículo, encontramos que se definió la vivencia o la experiencia o la construcción. ¿Sale? Y luego las ideas teóricas, que más que nada se refiere a la cantidad de artículos, bibliografía que ustedes encontraron y que se ha realizado en relación a lo que ustedes van a implementar. A lo mejor lo que ustedes van a implementar también se hizo un artículo similar al de ustedes, pero con otro tipo de población, que en lugar que fueran residentes de urgencias, lo hicieron con residentes de medicina familiar, o que en lugar de que fueran pasantes, ¿verdad? Lo hicieron con estudiantes universitarios, pero que el fenómeno que se está estudiando es el mismo y que el verbo que se está estudiando también es el mismo. Entonces, no precisamente van a encontrar algo igualito a lo que ustedes van a utilizar o van a investigar, no. Van a encontrar investigaciones similares que les van a permitir dar el sustento. Entonces, esas son todas las ideas teóricas que ustedes van a plasmar dentro de su marco teórico, ¿sale? Entonces, como le decía, lo segundo es conceptos. Nunca se olviden, tengo que describir los conceptos, ¿sale? Si hablo de residencia, acuérdense, el lector que lo va a leer tiene que saber qué es una residencia y qué se hace en la residencia. De manera breve, pero sí lo tienen que mencionar. ¿Sale? Si están haciendo un servicio social, ¿verdad? Si está, vamos a decir que es en la terapia intensiva. Bueno, ¿qué es la terapia intensiva? ¿Qué procedimientos se hacen en la terapia intensiva? ¿Por qué, qué pacientes son los que ingresan a la terapia intensiva? ¿Sale? Hay que describir esa parte. Recuerden que el que lo lee tiene que tener un panorama general de lo que ustedes están diciendo, porque ustedes no saben si el que lo va a leer, si su investigación que lo va a leer un maestro de posgrado o a lo mejor un alumno de pregrado va a leer su investigación o incluso un alumno de posgrado y tiene que entender lo que ustedes están diciendo. ¿Sale? Y bueno, los elementos teóricos, como volvemos a decir, los conceptos básicos, los elementos teóricos que servirán de perspectiva a la investigación se describen al inicio, lo que les comentaba, los conceptos básicos. El núcleo básico se formula al inicio y se reformula a lo largo de todo el proceso investigativo.
sobre todo a medida que se analizan los datos y se requiere una nueva evidencia empírica. Es importante que ustedes como investigador recuerden, como les dije, nunca olviden el problema que ustedes van a investigar. Siempre dentro de la elaboración de su marco teórico tienen que tener presente su planteamiento del problema, ¿verdad? Que es el que a ustedes les va a servir de guía para que no se pierdan durante el proceso de la redacción. ¿Sale? Ténganlo siempre presente. Cuando ustedes redacten el marco teórico, tengan ahí su propósito y su objetivo, para que siempre cumplan todos los elementos que tienen los objetivos, ¿sale? Sus objetivos específicos, todos los elementos que plasmaron en los objetivos específicos tienen que estar descritos dentro de su marco teórico. Por eso dice que se formula y se reformula durante todo el proceso de la investigación. Y bueno, aquí está siempre, me gusta porque poner algún ejemplo, porque pues muchos nunca hemos realizado una investigación cualitativa y queremos saber cómo podríamos hacerlo. Y miren, les voy a platicar, vamos a analizar esta parte. Este es un ejemplo de un estudio de tipo etnográfico que se llamó Herramienta para el acercamiento e interpretación de grupos, de acuerdo con Martínez. Un ejemplo de redacción, vean cómo inicia. El propósito del enfoque etnográfico en la investigación de orden cualitativo es establecer una imagen o percepción del grupo social estudiado con el objetivo de establecer parámetros que pudieran ser empleados en comunidades. El primer núcleo, ¿verdad? El primer núcleo que tengo aquí, núcleo teórico, ¿cuál es? Estoy describiendo el enfoque etnográfico y por qué. ¿Ya lo vieron? Ese es el primer núcleo, por eso cuando les digo núcleos, es esa. Describió el enfoque. Y luego dice, se trata de comprender cuáles son las realidades de los grupos, incluyendo sus relaciones de comunicación, sus cualidades sociales, psicológicas, sus capacidades estéticas y semióticas. Lo anterior a través del estudio de fragmentos de su vida, de relatos que expresen sus ideas, percepciones y creencias acerca del mundo. Entonces, al describir esto dentro de la parte del enfoque etnográfico, vean de una vez lo que menciona yo en esto que yo voy a estudiar de esta comunidad, voy a ver sus fragmentos de vida, cuáles son sus creencias y cuáles son sus percepciones. Y luego refuerza diciendo, este enfoque se esfuerza por presentar de manera segura fragmentos de vida de los sujetos que son estudiados. Su propósito, el propósito de su investigación, que son estudiados desde la interpretación del investigador. Vean. Y luego dice, el trabajo etnográfico desde cualquier disciplina implica, y está dejando en claro su rigor metodológico que está implementando, su alta rigurosidad, su técnica metodológica, ¿verdad? Y dice, aunado a una flexibilidad y apertura para observar y analizar las situaciones que se presentan durante el trabajo de campo y que pueda no ser explicados desde los marcos teóricos previos del investigador. Recuerden que el estudio etnográfico, generalmente cuando veamos lo que es el observador participante, es aquel el investigador que se mete en el lugar y convive, no solamente observa, sino convive porque quiere saber las creencias del lugar. Entonces, él también menciona esa técnica, ¿no? Desde la investigación para el diseño implica una apertura para la interpretación de los datos empíricos desde las posibilidades de los textos de diseño para el diseño de un trabajo de campo. Y luego menciona, miren, el enfoque etnográfico privilegia la descripción como objeto cognitivo y menciona, aquí va un autor, según Anderegg, se parte del supuesto de que hay una manera peculiar en el modo de ver las cosas de cada individuo y en cada concepto hay un significado cultural común
que organiza las experiencias de acuerdo con las dimensiones simbólicas singulares, sin importar el idioma o la cultura. Entonces, ahí ya mete a un autor. Entonces, vean cómo, por eso se dan cuenta, es el estado del arte es, ¿por qué es un estado de arte? Porque estoy haciendo una narrativa, él narró, describió, ¿verdad? Y deja en claro para el que lo va a leer qué es el estudio etnográfico y qué es lo que él pretende, su propósito de lo que él pretende en la investigación, y luego ya empieza a describir todos los autores, ¿verdad? Que describen qué es el enfoque etnográfico, que le van a permitir dar sustento por qué mi estudio es de tipo etnográfico. ¿Ya? Vean, aquí es otro ejemplo, pero este es un estudio de tipo fenomenológico. ¿Sale? Se llama Vivencias de los estudiantes de enfermería respecto al cuidado brindado durante sus prácticas formativas. Y aquí ellos inician, como es un estudio de tipo fenomenológico, ellos empiezan a hablar la parte histórica y también es válida. Donde usted, aquí él comienza así, dice que voy a describir los estudiantes de enfermería respecto al cuidado brindado durante sus prácticas. Empieza y describe, a comienzos del siglo XIX surge la necesidad de brindar cuidados empíricos a aquellas personas incapaces de satisfacer sus necesidades básicas por sí solas. El cuidado se desarrolla por la experiencia y el conocimiento común, muchas veces de generación en generación. Y entonces entra. Inicialmente la enfermería era aceptada como una vocación estereotipada en la cual la mujer asumía su rol de cuidadora, ya que esto era inherente a su naturaleza. Y luego describe, la enfermería moderna nace de la mano de Florence Nightingale. Gracias a ella se generaliza a inicios del siglo XX la formación de enfermeras, dando así origen a una nueva profesión para la mujer. Y entonces, en esta investigación, ya ellos inician describiendo, uno, qué es la enfermería; dos, por qué surge el cuidado de la atención de los pacientes y qué es el cuidado de la atención de los pacientes. ¿Sale? Y luego se va a la parte la parte histórica. Entonces, ustedes, lo ideal es que cuando empiecen su marco teórico, lo empecemos con como lo mencionamos acá, con un lente interpretativo, ¿verdad? Utilizando, primero dejando en claro el enfoque de su investigación, ¿verdad? Y luego, ¿por qué? Y luego nos vamos a los autores y luego podemos irnos a los núcleos, a los conceptos, descripción de los conceptos, incluyendo la parte histórica, ¿verdad? En México, el servicio social, porque hay según la norma oficial mexicana, dice que es el servicio social, y por qué surge el servicio social en el personal de salud, cuál es la finalidad del servicio social en el personal de salud, porque no es lo mismo servicio social de personal de salud al servicio social en otras áreas que no son salud, ¿sale? Y bueno, como conclusión, entonces el estado del arte es una investigación documental sobre el objeto de estudio que admite entender y construir nuevos contextos generadores de investigación. Dentro de esto, marco teórico, ¿verdad?, muestra enfoques y tendencias en diferentes ámbitos de estudio, dígase de manera epistemológica, pedagógica, política o metodológica. Como les decía, el marco teórico es mi investigación de otras investigaciones. ¿Sale? Y bueno, para los que han jugado alguna vez Super Mario Maker, saben que es construir, ¿no? Es un juego que es de construcción. Tú vas formando con todos los elementos,
tu propio juego, tu propio nuevo juego a través de varios elementos que se han implementado en otros juegos anteriores. Entonces, así es el marco teórico. A través de otras teorías y otros conceptos, otras investigaciones que han realizado, ¿verdad? Ustedes van a construir su propia investigación original. ¿Cómo? A través de esta estrategia o técnica que se llama estado del arte. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Quedó claro? A ver, adelante, César. Yo me quedo un poco la duda, ya, por buenos ejemplos, con la parte de los lentes interpretativos, porque sí vi como que pues, el enfoque o fenomenológico o de etnográfico, pero, por ejemplo, ahí se agregaría esa parte de qué lentes se usa para cada uno, es lo que me quedó la duda. Mira, si tu investigación va a ser etnográfica, vas a mencionar únicamente la lente etnográfica, ¿sale? Si tu investigación es fenomenológica, únicamente te vas a meter en la parte de la fenomenología. Cuando leímos o estudiamos las corrientes de los enfoques, se dieron cuenta que algunos enfoques están más inclinados al constructivismo y otros están más inclinados al posmodernismo y algunos en parte al pospositivismo. Al positivismo no, porque el positivismo es más objetivo, pero el constructivismo es más apegado a lo que surge, como le decía, de las experiencias de la relación de las personas. Entonces, cuando ustedes lo primero que van a hacer es enfocar si es fenomenológico, por qué es fenomenológico y la corriente fenomenológica en relación a qué base epistemológica se sustenta. Así lo puedes iniciar. Ok. ¿Sale? Adelante, Ana, licenciada Ana. Sí, en cuanto a la amplitud del marco teórico, porque es dependiendo también si es para una tesis, una tesina. En este caso, para las investigaciones cualitativas, ¿cuánto se debe abarcar? Tiene un número este, de Bueno, cuartillas, ¿no? ajá, es una buena pregunta. Miren, a diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa, el marco teórico tiende a ser más robusto que en una investigación cuantitativa. En relación a la cantidad de bibliografías que tú puedes implementar, siempre nosotros hemos pedido que sean más de 20 bibliografías. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren presentar su investigación en un foro, entre más sustento bibliográfico tenga la investigación, es mucho más aceptada, incluso hasta para publicación de artículos científicos, te piden algunos de 25 a 30 bibliografías implementadas en el marco teórico. Entonces, con 20, como ustedes están empezando, ¿verdad? Con 20 bibliografías es un buen sustento teórico. ¿Cuántas hojas pueden ser? Algunos utilizan 5, algunos utilizan 10 hojas, 8 hojas. Todo depende de los conceptos que ustedes este, encuentren y ustedes pongan dentro de su marco teórico. ¿Sale? No tienen que ser de 15 ni de 20 hojas. Generalmente hay marcos teóricos que son, mis respetos, que son bien concisos y que dentro de ese marco teórico, que son nada más de 8 hojas, tienen las 25 bibliografías. Entonces, a veces no mucha hoja es mucha bibliografía. Tampoco. Nos quitemos de esa idea. Mucha hoja, mucha bibliografía, no. A veces es poca, son pocas hojas y lleva muchísima bibliografía. Ok, gracias. Adelante. ¿Otra pregunta? Para la redacción del marco teórico, tiene que ser en formato APA 7. De preferencia, sí. Ok. De preferencia, en investigaciones cualitativas utilizamos el formato de APA 7. Sin embargo, también les hacemos la recomendación que pregunten con los integrantes del comité, si tienen la oportunidad de acercarse con su coordinador clínico de educación, pregunten cuál es el tipo de referencia bibliográfica que utiliza el Comité de Ética e Investigación. Si les dicen, ¿saben qué, doctor? Para que no se le tenga problemas, meta a Vancouver,
pues por fines de que ustedes puedan autorizarlo, pueden implementar Vancouver, ¿sale? Eh, eh, pues lamentablemente, a veces en los comités de ética e investigación de los que forman cada UAT, hay muy pocos investigadores que tienen conocimiento acerca de la investigación cualitativa. Entonces, cuando ven una investigación cualitativa y ven formato APA, pueden decir, no tienen, no tiene la coherencia y lo rechazan porque no es Vancouver, ¿no? Por eso, como recomendación, siempre se les dice acérquense a sus coordinadores para que ellos también los puedan orientar y decir, ¿sabe qué, doctor? Para fines de que lo va a subir al Ciresis, meta mejor Vancouver para evitar que puedan rechazárselo solamente por la parte de la referencia. Y son Vancouver, mijo, las tesis que suben acá. Son Vancouver, ok. Ujú. Pues yo le recomendaría, doctor, que para evitar de que algún investigador que no tenga el suficiente conocimiento en relación a una investigación cualitativa y lo vaya a evaluar y me lo vaya a rechazar solamente por una referencia bibliográfica. Ok, ¿Sale? sí. Adelante, doctor Gil. El doctor Gil nos quiere aportar algo. Claro, depende mucho del comité de investigación igual para lo de las referencias bibliográficas. Aquí en Yucatán ya logramos que esas referencias tipo A, porque nos presionaban mucho con lo que viene siendo que sea Vancouver, pero se justificó de que realmente la bibliografía en Vancouver está nada más determinado para estudios médicos completamente, solamente para investigaciones médicas, no en cualitativos. Y ya nos autorizaron acá en formato APA, por eso le enseñamos en APA. Entonces, como dice la otra Raquel, sería conveniente que se acerquen a sus comités de investigación local y les pregunten si pueden pasar el formato APA, porque eso es lo ideal, porque realmente pues ya no tiene nada que ver con investigación médica, sino es otro tipo de investigación, tipo cualitativa y basado en humanidades en salud, que es diferente, o en educación, pero no es investigación cuantitativa y mucho menos médica. Gracias, doctor Gil. ¿Alguna pregunta también? ¿Duda que tengan? Pues Pues yo en lo muchas gracias. particular, Sí, dime. conforme vaya saliendo, sí me iré pidiendo el apoyo porque, como les comenté al inicio, no tengo experiencia en investigación, entonces más que la que hice en la licenciatura y fue cuantitativa. Entonces, ahí, cada vez que los escucho hablar, sufro. No, pero aquí lo importante, es compañera Amalia, es que uno, ahorita lo que ya tienes lo que vas a investigar. La recomendación es empezar a investigar sobre artículos parecidos, ¿verdad? A lo que tú vas a estudiar. Y segundo, que te metas a estudiar. Si va a ser fenomenológico, empieza a buscar qué es la fenomenología, autores fenomenológicos, y Ujú. empieza a separar tu bibliografía. ¿Sale? Ok, Lo que me va a servir para lente interpretativo y lo que me va a servir para lente de marco referencial y teorías, archivos. ¿Sale? ok, Y muchas ya, gracias. una vez que tú ya lo tengas, ahí sí, ya cuando tú envíes tu protocolo, ya tu asesor te va a decir, ¿sabes qué? A lo mejor para que no suene muy de golpe tu introducción, redáctalo de esta manera, ¿no? Y ahí es donde empieza la parte, por eso se dice que es un arte, porque es la habilidad de ir cambiando y narrando toda esta parte de las teorías para que tú puedas hacer tu propia investigación, tu propio marco teórico. ¿Vale? Entonces, Ok, no te enredes. Primero ahorita empieza con tu búsqueda de documentos, base documental. muchas ¿Vale? gracias. ¿Algo ¿Alguna más? duda? ¿Dudas, comentarios? Pues yo espero que hayan entendido y que no los haya espantado, ¿verdad? Este, pero yo creo que a todos los que hemos hecho investigación cuantitativa, creo que aprendimos. Yo siempre que leo investigación cualitativa aprendo algo nuevo. Y esto que vimos del estado del arte también
es aplicable a la investigación cuantitativa. Lo que pasa es que no lo implementamos, se aplica más, lo implementamos más en la cualitativa, pero debe de ser aplicada también dentro de la investigación cuantitativa. ¿Sale? Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Dejo lugar al doctor Gil, si va a dar alguna indicación y para que nos despida. Gracias. Gracias, doctora Raquel, como siempre, muy amable. Sí, miren, ya les mandé por chat, por el WhatsApp el aviso para la siguiente semana, en la cual vamos a ver los avances de sus trabajos de investigación. Ya empezamos, desde que empezamos a ver el diplomado, vimos más que nada algunas teorías que existen sobre lo que viene siendo la investigación cualitativa. Después dimos la oportunidad para que veamos un poco sobre el tema de elección que vamos a manejar, que ustedes consideren necesario. Vimos posteriormente el porqué de ese tema, cuál es el problema que surge en base a ese tema. Vimos también la pregunta de investigación, el propósito y la justificación, que viene siendo, si ya elegí este tema, entonces, ¿por qué lo quiero estudiar? Ahora, esta parte es el sustento teórico del por qué quiero estudiar todo lo que ya fundamenté en mi justificación y planteamiento del problema. Entonces, por eso la importancia de llevar una secuencia lógica. El tema, la pregunta, ok, ya vi el tema, hago la pregunta, lo justifico y ahora le doy sustento teórico, que es precisamente esta parte que vimos el día de hoy. Y como en las respuestas que ustedes mandaron para su revisión, pues ahí está también parte de ello. Entonces, ya armamos esta estructura. Ahora la vamos a revisar. Ahora sí ya nos vamos sobre el protocolo ya elaborado por parte de ustedes. La otra semana no hay guía de preguntas, sino tienen la oportunidad de ir elaborando la parte de introducción que vimos al inicio, la parte de la justificación por qué quiero hacerlo, y el planteamiento de problema, la pregunta de investigación y el propósito. Y a iniciar ya el marco teórico, lo que tengan avanzado del marco teórico, y eso vamos a estar revisando ya. Entonces, y en la siguiente semana tienen oportunidad de ustedes ir desarrollándolo, y vamos a hacerlo al azar completamente, como siempre lo hemos hecho, y si con eso le tocó participar, pues ya tendrá con lo menos los avances. O sea, no es necesario que presente todo, pero con lo menos los avances. Entonces, es importante, lo vuelvo a recalcar, como dije las semanas pasadas, apóyense de su tutor. Tienen línea abierta tanto por WhatsApp como por correo. Apóyense de su tutor o la profesora que les haya tocado, conmigo, cualquiera. Con la intención precisamente de que avancemos en esto. Porque ya estamos este es el meollo de todo. Ya lo que viene ya son procedimientos, análisis, pero más que nada es descriptivo. Pero esto es lo más importante porque va a determinar realmente si lo que estoy haciendo tiene la congruencia en cuanto a mi planteamiento del problema y el propósito de investigación que quiero hacer. No sé si tengan alguna duda o algo. Ninguna. Bueno, de todos modos, pues seguimos esperando. Ya mandé retro a todos los que me tocó conmigo, están conmigo. Ya les mandé las retros, ya vieron, ahí hice comentarios también por qué algunos estaban mal, algunos bien, para que vean la importancia de esto. Pues muy bien, pues no me queda más que despedirse entonces. Nos quedamos para la próxima semana.